Bueno, identidad cultural. Cuando hablamos de identidad cultural, nos referimos al grupo de características pertenecientes a una cultura o grupo social que posibilitan a los integrantes identificarse o reconocerse como miembros de este grupo, pero también pueden distinguirse de los demás grupos culturales. Se pueden encontrar múltiples aspectos como las tradiciones, costumbres, lenguas, valores, creencias o doctrinas de una sociedad. Todos estos atributos sumados con sus patrimonios e historia van conceptualizando trascendentemente como la identidad cultural de un pueblo o comunidad. La identidad de un grupo cultural es un componente de naturaleza abstracta o anónima. Es un producto de lo colectivo, por lo que se vincula a la historia y la semblanza de los pueblos. La identidad cultural sirve como pieza de enlace en un grupo comunitario, ya que consiste en que la persona tenga sentido de pertenencia hacia el grupo o sociedad con el que se identifica, debido a las características comunes entre los integrantes. La interculturalidad durante la llegada de inmigrantes al Perú en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. La interculturalidad juega un rol muy importante en el Perú, ya que existen muchos casos de racismo, por qué pertenecer a una cultura diferente, la clase social o el color que son, pero la interculturalidad se debe llevar de manera unida, ya que con eso muchas culturas alrededor del Perú podrían compartir sus costumbres y creencias. ¿Qué se entiende por interculturalidad? Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia. La interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico, sino más bien en cada una de las situaciones en las que se presentan diferencias. La interculturalidad en el Perú, desde el siglo XVII al siglo XIX. La inmigración en el Perú es una actividad que se ha producido desde la época del virreinato, con españoles y africanos, a lo largo de su época republicana y hasta nuestros días, con los movimientos migratorios más importantes de Italia y Asia, principalmente en China, y en menor medida de alemanes, ingleses, franceses, portugueses, croatas, árabes y judíos. En el Perú, desde la época de la colonia, es perfectamente consciente de que estamos compuestos por diversos pueblos, grupos étnicos, culturas, lenguas y religiones. Además se clasificaban a los grupos sociales dependiendo de la raza y en realidad mayormente venían al Perú los gobernantes españoles o esclavos negros. Estaba por más aceptado que los negros eran seres humanos, pero que habían sido creados para servir. Lima fue una de las ciudades con mayor cantidad de población negra en el virreinato del Perú. Inclusive su número llegó hasta equiparar e inclusive sobrepasar el número de españoles. ¿Cómo se vive la interculturalidad en el Perú en el siglo XXI? En la actualidad, la diversa cultura no es exclusiva de los Andes, es una constante de la historia de la humanidad. Aún así, los antropólogos de campo han recalcado la gran diversidad de los Andes, al punto que algunos llegan a decir que en los Andes existen tantas culturas como pueblos y variantes dialectos. Quisiéramos por nuestra parte sugerir que en los Andes la diversa cultura parece ser mantenida y reforzada conscientemente como una manera de afirmar la identidad del grupo por diferenciación del otro. La actitud misma de construir la identidad enfatizando así la diferencia es sin embargo común a todos y es un rasgo cultural que nos une fuertemente, como los une también la búsqueda y creación de rituales que afirman la unión del conjunto, preservando y marcando a la vez las diferencias. Tendencias de los procesos culturales actuales. Este nuevo Perú hirviente ha sufrido cambios de tales magnitudes que las propias categorías mentales que se utilizaban para entenderlo resultaban insuficientes y en muchos casos obsoletas. Antes, las identidades se construían de manera clara, con la pertenencia de los individuos a grupos claramente identificables, con vínculos de parentesco y de vecindad perfectamente definidos. Era entonces
Importante señalar claramente de qué manera se diferenciaban y oponían los grupos, para desde ahí encontrar formas de unirlos en un encuentro fructífero, en el que la amistad no excluía tensión y pelea. De ahí los múltiples rituales andinos que celebran a la vez la competencia y la unión de los competidores.